Un saludo cordial. Aquí sus servidores desde Nueva Zelanda. Y le damos muchas gracias a nuestro Padre por permitirnos un Shabbat de poder meditar más en su palabra, de poder entender su propósito. Y siempre, como lo comento, Yeshua, Jesús, nuestro Salvador, es el propósito de la Torá. Siempre lo vemos en cada parte de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, vamos a empezar en esta porción de la palabra, como lo conocemos en hebreo, Parashá, número 16. En esta ocasión, con la ayuda que le pido al Padre a través de su Espíritu de Santidad, nos guíe para entender cada uno de los aspectos de su palabra, de la profundidad de ella, y poder ser esos obreros aprobados, que usemos bien su palabra, que la podamos poner por obra y caminar en ese proceso que estamos todos caminando, así como el pueblo de Israel estaba pasando un proceso en el desierto. Parashá 16, Beshalá, significa cuando dejó ir. Bueno, sean todos bienvenidos y con la ayuda del Padre vamos a mirar algunos principios espirituales, a mirar algunas reflexión dentro de tanta enseñanza que recibimos de la palabra de nuestro Señor. Bueno, vamos a hacer un recorrido de recordar lo que el Padre también, porque es bueno recordar todo lo que venimos aprendiendo, repasar, eh, repetir, como dice el Shema, cada una de las palabras de nuestro Padre hasta que quede grabada en nuestro corazón. Y esa palabra queda grabada en nuestro corazón cuando la ponemos por obra, cuando nos convertimos en esos artesanos de la palabra, ya estarla practicando cada día y vivirla. Bueno, la paracha pasada fue la paracha Bo, que significa ve o ven, que es el proceso en que el Padre está sacando a su pueblo, veíamos, de las tinieblas a la luz, poderlo conocer a nuestro Padre también, dentro de todos los aspectos que venimos aprendiendo en obediencia, en santidad, preparándonos en Pesach, la conmemoración del Cordero, sabiendo que Yeshua es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien resucitó al tercer día. También aquí vienen muchas conexiones, muchas sombras proféticas del tercer día, de Yeshua, de su resurrección. Y cumpliendo Él, nuestro amado Yeshua, cada fiesta de manera perfecta y llamándonos a ser hijos de luz. Nuestro Padre, pues nos está llevando en este proceso y recordamos que Faraón dijo que no iba allá mirando esa parte de la paracha, que no dejará ir, o sea, ese no dejar ir. Y cuando Faraón dijo que no lo dejaba ir en las parachas anteriores, significa también que es el adversario que se opone, y al día de hoy todo lo vemos tan relacionado, amados, de lo que es el sistema del mundo, el sistema del faraón, ese adversario que va en contra de los principios del llamado de Dios, de la libertad a la cual el Padre nos está llamando. Y es ese adversario que no quiere dejar ir al pueblo, no quiere soltar a las familias, o queriendo esclavizarlas de muchas maneras al día de hoy, que pareciera que no hay esclavitud, pero por el contrario hay mucha esclavitud de muchas maneras, que vamos a irlo entendiendo también con la palabra. Entonces el faraón dijo que no dejaría ir al pueblo, pero allí en esta paracha vemos cuando, cómo se llama, y dejó ir. Entonces también vemos que cuando el hombre dice no voy a hacer, también lo podemos relacionar, Yahweh dice lo vas a hacer. No es lo que dice el hombre, no es la decisión del ser humano, sino es la decisión de nuestro Padre. Yahweh siempre tiene la primera y la única palabra. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, el todopoderoso. También vemos en el Salmo 9, 15 y 16 que dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Yahweh se ha hecho conocer. Mira que habla de las naciones, de todo lo que están haciendo, pero dice en el 16, Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo.
entonces ve Shalá cuando dejó ir. Vemos este primer versículo que vamos a repasarlo más adelante. Primero vamos a recordar algunos aspectos de las enseñanzas anteriores, pero voy a compartir lo que dice y luego, que es como comienza la porción, la parashá, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí ya podemos ver algo muy hermoso, que el Padre siempre está atento de cualquier detalle para cuidarnos, para llevarnos por el camino donde Él quiere que llevarnos. A veces nosotros escogemos nuestros propios caminos, pero Él lleva, Él es el que nos guía por el camino correcto y el que nos está cuidando. Y para que, aquí dice, para que el pueblo no se arrepienta, porque sabía que el pueblo estaba saliendo de esa esclavitud, de esa opresión, pero también había un proceso de esa esclavitud de los temores, del pasado, etcétera. Entonces, recordando en Éxodo 3:2, cuando el Señor se le apareció, dice, apareció el mal de Yahweh, o sea, a Moisés, en la zarza, ese fuego. Entonces, y cuando él también se empieza a dar a conocer, cuando el Padre le dice a Moisés, yo soy, yo seré el que seré. Entonces, el Padre, el aparecer el mostrarse él viene él mismo a rescatarnos, es ver que siempre ha estado ahí presente, manifestándose, dando a conocer su nombre, como lo hemos estudiado también, y él mismo viene a rescatarnos y entender que así como él se manifestó, él mismo se presentó en esa zarza, en cada una de las manifestaciones al pueblo, él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amados. Es esa promesa que él tiene desde hoy, desde siempre y al día de hoy, esa señal, y eso lo vamos a ver a través de la fe, de la monada. En Éxodo 3:12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Aquí volvemos a confirmar que dice el Señor, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios de este monte, en este monte. Es un proceso que estamos saliendo de Egipto, pero para servirle al Señor, como dice la palabra, yo en mi casa serviremos al Señor. Cuando estamos saliendo en este proceso, estamos siendo trasladados a la luz de nuestro Mesías, es para servir ese gran privilegio que el Padre nos da de servir a nuestro Elohim. También recordamos que allí en este capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 18, él menciona el Elohim de los hebreos, también lo hemos estudiado, que hebreo no es un sitio geográfico solamente, sino el que cruza, es el proceso que estamos teniendo todos de ser trasladados de las tinieblas a la luz. Es movernos de un estado a otro, es el movimiento que el Padre está trayendo, así como lo hizo con Abraham, que pasó del politeísmo al monoteísmo. Es un proceso que estamos saliendo de tantas costumbres, de tantas tradiciones, de mandamientos de hombres, para realmente prepararnos para recibir la Torá, la instrucción, los mandamientos del Padre, los cuales nos bendice, los cuales nos protege, los cuales nos da shalom y nos da fe. Ellos estaban, el pueblo empezó a pasar por un proceso como todos hemos venido pasando, amados, y ellos estaban en la idolatría. Entonces ahí es donde estamos pasando, cruzando al otro lado, saliendo de todas esas costumbres paganas que venimos aprendiendo en todo el proceso de cada experiencia y cada vida que hemos tenido en el proceso de las pruebas, de los desiertos que también vivimos como pueblo, como familia, como personas. En el versículo 21 dice, el pueblo no iba a salir con las manos vacías, también fue la promesa que el Padre le da, o lo que el Padre le dice a Abraham allí en Génesis 13:14, que dice que morará en tierra ajena, será esclava. Aquí vimos esta parte del proceso de esclavitud, de servidumbre que tuvo el pueblo, el proceso de opresión que también tuvo, y también dice allí en el versículo 15, capítulo 15, que él juzgará a esa nación y saldrán con riqueza. Vemos tal cual cumplidas las promesas, que lo que dijo el Padre allí, que el pueblo iba a estar oprimida, que iba a estar en tierra ajena, que iba a estar esclava,
pero que él iba a juzgar esa nación. ¿Y que vemos lo que pasó en los estudios anteriores? Que el Padre juzgó a esta nación, juzgó a, a Faraón, a Egipto, pero también dio la oportunidad de muchos que aún no eran del pueblo, que ingresaran, que fueran protegidos bajo el pacto, bajo las señales que el Padre les daba, y también les dijo que saldrían con riqueza, y tal cual lo vimos. Recordamos también ese pacto de las mitades allí en Génesis 15, que el mismo nuestro Señor, nuestro Yeshua, que es la expresión de las salidas de Adonai, de nuestro Padre, se muestra como haciendo ese pacto cuando Él se sienta con los apóstoles y antes de Él entregarse, como ese cordero que fue entregado, el cumplimiento de cada uno de lo que vimos aquí en Pesach, en el estudio anterior. Él le decía a los apóstoles que cuando partió el pan, es esa representación que él fue partido, o sea, ese pacto de las mitades, que lo cumplió desde esta parte en Génesis 15, ese pacto que el Padre sabía que Abraham no lo podía cumplir, pero a través de su manifestación de, en ese momento fue cuando el Padre cumplió a través de Yeshua cuando Él vino a vivir, a estar con nosotros. Cuando pasamos por la Parashá Vaerá, cuando me aparecí, dice la palabra, y ya sabemos que el Padre se aparece y Él está siempre presente, no nos ha dejado. Él, cuando dice la palabra que Él se acordó, no porque se haya olvidado, sino es el momento de actuar. Debemos esperar pacientemente, amados, en ese momento cuando el Padre, Él promete que va a estar, y dirás a Faraón: Yahweh ha dicho así. Él siempre ha estado allí, amados. Israel es mi hijo, mi primogénito. Él siempre nos lleva en su corazón. Israel, mi primogénito. Recordemos también como cada ese proceso cuando Jacob bendijo a Efraín y a Manasé. Jacob, que representa a Israel cuando su nombre fue cambiado. Y ahí viene esa bendición para nosotros los que estábamos lejos, que el Padre nos ha acercado por su amor y su misericordia. Y también lo recordamos cuando en Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 31:20 dice: no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Yahweh. Es la misericordia de nuestro Padre en la cual esperamos, siendo ese Efraín, esa casa de Israel que somos, esas 10 tribus que estuvimos dispersas, pero el Padre nos está trayendo en esta época. Estamos saliendo de todas esas condiciones pasadas a la luz de su palabra, a la luz de Jesús, a la fe de Jesús, amados. Cuando ya lo comenté al principio, ven, vemos diferentes tipos de corazón, también recordamos esos tipos de corazón, ese corazón que se endurece, que también lo vinimos estudiando, y también podemos repasar o mirar algunos aspectos de las características de un corazón endurecido, que es lo que en esta época vimos a través del faraón y que se puede ver a través de muchas personas o de sistemas religiosos o del sistema del mundo. Podemos recordar o mirar que ese corazón endurecido es el que no obedece los mandamientos, el que no quiere recibir la instrucción del Padre, el que quiere hacer su propia voluntad, el que no reconoce, como el faraón, no reconoce la mano del Todopoderoso, el que se resiste a ser corregido, porque el Padre trae esa corrección para que esas personas, aún así al faraón le dio la oportunidad de arrepentirse, y él no quiso ser corregido. El que también ese corazón que se endurece es alguien que quiere algo de Elohim, pero no lo escucha. Es querer ver esas señales, pero no está atento a escuchar realmente la instrucción del Padre. Y es el que prioriza sus deseos mundanos por sobre nuestro Padre. Y el que tiene también falta de compasión, como lo tuvo Faraón. Son algunas características de ese corazón endurecido, pero también el Padre dice que quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Él siempre está queriendo sensibilizarnos, hablarnos. El Padre nos está llamando desde de esa dureza
a esa sensibilidad de escuchar su voz, de humillarnos ante Él, de arrepentirnos. Ese proceso de plagas que hubo también allí en Éxodo 11, nuestro Padre nos ayuda a entender, a prepararnos en cada una de ellas, ver sus juicios, pero también ver su gloria, ver su poder, esa idolatría que estaba viviendo Egipto y al día de hoy también esa idolatría que el mundo está viviendo y el Padre nos quiere derribar esos ídolos y a llamarnos como pueblos. También en Zacarías 18 nos dice la palabra, yo los llamaré con los silbidos, es el llamado que el Padre está haciendo, amados, y los reuniré porque los he redimido. Recordemos que Él nos sacará, nos librará, nos redimirá, lo que también hemos venido estudiando, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Es esa multiplicación cuando le dijo a nuestros patriarcas que seríamos como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Somos esas ovejas llamados a escuchar la voz de nuestro Padre. Como nuestro Jesús dijo, no solamente yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es el llamado que el Padre nos está haciendo. En Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Hay un proceso, ha habido dificultades, pruebas como el pueblo vivió, pero con misericordia el Padre nos hará volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho por el cual no tropezarán. Junto a arroyos de agua, aquí viene una conexión también muy linda que lo vemos más adelante en esta misma paracha, en esta misma porción, para que andemos por el camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Aquí vuelve y lo confirma a través, nuestro padre a través del profeta Jeremías, que somos ese primogénito. También el Padre nos instruye. En ese Egipto estaba instruyendo al Padre, no, al pueblo. El Padre nos está instruyendo. Eh, y nos instruye y nos enseña, así como el Padre nos está instruyendo en este tiempo, a entrar en el pacto. No salir de la casa cuando Él les dio la instrucción allí en Pesa, cuando ellos estaban saliendo y tenían que poner la sangre del cordero que representa todo lo que nuestro Mesías hizo, eh, eh, y es entrar en ese pacto, es no salir de la casa que les dio la instrucción y en esa oscuridad que había también por medio de esa plaga en ese tiempo, había luz. Cuando nosotros entramos en el pacto, cuando nos salimos a hacer nuestra voluntad, la luz de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, va a brillar. A través de esa gracia que el Padre nos da, que no es una libertad para hacer lo que queramos hacer, sino es volver a ese campamento, volver de donde nos salimos, porque sabemos que Elohim es justo, amoroso, poderoso. El pueblo pasó un proceso en esa última plaga que lo estudiamos. Aquí en Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Padre hace diferencia, amados. Él tiene su mirada puesta en nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar, pero de nosotros depende mantenernos firmes en el llamado que el Padre nos ha hecho. En Éxodo 12:22 sigo haciéndose recordando. Es importante poder repasar y recordar todo lo que hemos estudiado hasta que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí nos confirma la palabra lo que acabo de comentar. Ese hisopo, recordemos que cuando nuestro Mesías entregó su vida, allí también hay una conexión profética de Él. El Padre quiere protegernos cuando estamos en el pacto, cuando hemos creído en el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua.
a través de la sangre que Él derramó por nosotros. En Éxodo 12, 26, 27, y cuando le dijeren vuestros hijos, aquí también recordamos, vemos la importancia de enseñarle a nuestros hijos qué es este rito vuestro. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Al recordar, hacer memoria, cuando el Padre, nuestro Mesías, nos dice que hagamos memoria, es enseñar a nuestros hijos, en no olvidarnos de lo que Él hizo, esta obra perfecta que Él hizo para inclinarnos y adorarlo. Es de cuidar y preparar nuestro corazón. Beshalá, cuando dejó ir, un proceso de sacarnos a la libertad. ¿Cuál es la esclavitud que está viviendo la humanidad hoy? Es el pecado, como hemos entendido también, que el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Alguien pagó un precio muy alto preparándonos. Debemos aprender a temer y a confiar en nuestro amado Yeshua, nuestro Padre. Vuelvo a leer Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El Padre quiere que no retrocedamos. Nosotros, dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación de nuestras almas. En el versículo 18, ya que en esta paracha, Beshalá, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Todavía el pueblo no se veía libres, no estaban entrenados, había unas jornadas que tenían que vivir. Es aprender a caminar, a confiar en la Torah de nuestro Padre, a entender es lo que el Padre nos está queriendo enseñar, su palabra, para edificar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para tener obediencia y nosotros crezcamos. ¿Qué nos dice el Brit Hadashah, el pacto renovado en 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra que nos está trayendo el Padre para instruirnos, para caminar en la Torá, para remover el Egipto en nuestra mente. A veces se nos olvida, por eso es importante recordar, repasar todo lo que el Padre ha hecho y seguirá haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ellos salieron con poder, con el poder de nuestro Elohim, pero había todavía esa mente de esclavitud, esos pensamientos, esos recuerdos que el Padre también nos quiere hacer libres al día de hoy. En el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. También recordamos el valle de los huesos secos, toda esa muerte espiritual, toda esa sequedad que hubo por el pecado, por la transgresión, pero el Padre quiere traer vida, a preservar vida, como ha dicho nuestro Mesías Yeshua: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cuando recordamos en el Salmo 1 que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, esos huesos representan también ese árbol, esa rama, y seremos esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es lo que debemos mantenernos, amados, como estar pegados a la fuente, a Yeshua, a nuestro Mesías. Éxodo 13:22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mire, amados, tan hermoso, el Padre siempre ha estado, Él siempre estuvo con el pueblo a pesar de tanta rebeldía que ha habido en el pueblo, pero el Padre siempre está esperando a que todos nos arrepentamos. Yahweh le endureció el corazón a Faraón y persiguió a los israelitas. Vemos todo lo que siguió en ese proceso del Faraón, siguió, y ya sabemos que ese endurecimiento del Faraón es porque estaba ya cegado a hacer lo malo, y siguió persiguiendo a los israelitas. En el versículo 10 del capítulo 14, y cuando Faraón se hubo acercado,
Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Aquí hubo un temor grande. ¿Qué temor es el que estás teniendo hoy al día de hoy? Y en esos temores que podemos tener, porque tenemos una situación humana y el Padre permite tener estos sentimientos, pero ¿para qué? Pero no para mirar las circunstancias, sino para clamar a nuestro Padre. Versículo 11 del capítulo 14, y dijeron a Moshe, no había sepulcros en Egipto ha, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Miren la rebeldía, todo el poder que venía viendo el pueblo y empezaron a querer devolverse. Hoy es el llamado a que el Padre que quiere hacernos que cualquier circunstancia no permitamos devolvernos a ese Egipto. En el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estad firmes, esas situaciones que vimos, que nos acongojaron, que nos llenaron de pánico de alguna manera, o hubo traumas en situaciones del pasado, ya no veréis más esa opresión, ese Egipto. Dice, nunca más para siempre los veréis. La promesa que el Padre nos da en el versículo 29, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. Aquí vemos algo muy hermoso, hermanos, que cuando el Padre nos llama, así como el pueblo pasó por esas aguas, el Padre nos llama a la inmersión, lo que conocimos como el bautismo, a la inmersión en las aguas, que es morir a nuestro pasado, a nuestra vieja naturaleza y resucitar con Jesús a una nueva vida para consagrarnos en Él. Aquí lo confirma 1 Corintios 10:2, dice el apóstol Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese bautismo, ese tevilá que se conoce en hebreo, esa expresión no es un acto externo, sino que lo que haya pasado en nuestro corazón es esa expresión externa del morir a nosotros, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre y vivir para nuestro Mesías. Ya culminando, entrando en la parte final, amados, Éxodo 14:31, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó. Vio, el Padre nos está mostrando los hechos, amados, que Él ejecuta contra los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh. Aquí ya cambia la expectativa, ya no viene el temor a ese faraón, sino el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moisés su siervo. Mire, este es el punto que el Padre quiere que tengamos, que reflexionemos en esta enseñanza, en esta corta enseñanza. El pueblo temió a Yahweh y creyeron. Temer, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, y creyeron a Yahweh. Éxodo 15:22-25. E hizo a Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró. Aquí viene otra vez otra prueba contra Moisés, dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh. Aquí viene otra vez ese clamor a Yahweh, y Yahweh les mostró un árbol, ese árbol, y los echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ese árbol representa a nuestro Mesías, nuestro Yeshua, el árbol de vida, el árbol de la palabra. Es la palabra la que nos endulza. Yeshua es la Torah viviente, es la palabra. En Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bendecidos los que la retienen. Ellos reflejaban la amargura. No eran las aguas que estuvieran amargas, sino era lo que ellos reflejaban por la amargura, y lo que podemos algunas veces y cuidarnos en no reflejar esa amargura, sino echar mano a la palabra, a la vida eterna al cual el Padre nos ha llamado. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos sean muchos contaminados. Debemos cuidarnos, amados, de que la amargura no nos contamine,
que no sea un estorbo y no contaminemos a los demás. Yeshua nos hizo libres, amados. Él dice que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. Esa palabra, la Torá, nos ha sacado de esa muerte espiritual cuando nos sumergimos en las aguas, así como el pueblo pasó por en medio del mar de juncos. Al pueblo libre se le da la Torá para ya no ser practicantes del pecado. En el desierto el Padre nos entrena. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El miedo nos puede mantener esclavos, amados, la rebeldía, el mundo, pero el Señor dice en Salmos 46:10 también, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí también en esta enseñanza que podamos estudiarla más y más y aprender en cada uno de nuestros hermanos que también van a enseñar en este Shabbat. Se habló sobre el maná, ese pan que el Padre que los alimentó para saciar, pero también habla de la carne para comer. Cuando nosotros comemos del pan de vida que también es Yeshua, esa hambre que realmente nos va a saciar, esa sed que él es la roca que también se habla en esta paracha, y esa guerra que también culminando vino contra Amalek, contra el pueblo de Israel, y aquí en Éxodo 17:12 hay algo muy interesante. Dice, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí hubo algunas situaciones, esa prueba esas guerras que podemos enfrentar al día de hoy, amados. Pero aquí hay una parte muy importante. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esta palabra firmeza en el hebreo es emuná, es esa fe, esa fidelidad en la cual nosotros nos debemos mantener. También hay una raíz del 539 que habla amán, de la raíz amán, que es ser genuino, que es ser certero, que es permanecer y estar quieto, como leíamos en el Salmo, estar quietos y conocer la salvación de Yahweh. Es el tiempo de mantenernos en fe, en obediencia y saber que Yeshua, quien es el Cordero que entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, él es el que nos trae la libertad, amados. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada una de estas etapas, jornadas que el pueblo vivió y lo que hemos estado viviendo como pueblo que nos está sacando de ese Egipto, de esa esclavitud, pero también en los temores, en los pensamientos, en los recuerdos. Es el sumergirnos en las aguas de tu palabra, en morir a nuestra vieja naturaleza y resucitar a esa vida nueva, Padre, que tú nos estás llamando para estar en la libertad a la cual tú nos has llamado, para servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, amada familia, amados hermanos, por el tiempo que disponen para escuchar la enseñanza de nuestro Padre. Esperamos que haya sido de mucha bendición y puedan compartirla a través de estos canales. Que tengan un Shabbat Shalom muy bendecido y muchas gracias. Bendiciones para todos.